Vamos entonces ahora al capítulo 3, ahora sí, de Segunda de Corintios, y vamos a seguir examinando estos versículos. Sí, vamos a leer del versículo 1 al 18. Siempre leo todo el párrafo con el propósito de que podamos entender un poco en qué contexto están cada uno de los versículos para no hacer una mala interpretación y desviarnos del camino, porque eso es fácil que ocurra cuando no vemos el contexto inmediato de cada uno de estos textos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Porque es fácil sacar un texto de contexto, porque quizás, incluso a veces llevados por los subtítulos, nosotros podemos equivocar la interpretación. Allí el subtítulo dice Ministro del Nuevo Pacto, y sí, efectivamente tiene que ver con el contenido, pero hay cosas que nosotros debemos entender en relación a toda la carta. ¿Por qué Pablo escribió o para qué Pablo escribió la carta? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue su propósito al escribir Segunda de Corintios? Por eso es que las introducciones son importantes. Cuando introducimos un estudio de esta naturaleza, siempre hablamos del contexto de la carta. ¿Por qué? ¿Para qué lo escribió Pablo? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cuál era la situación de relación entre él y la iglesia de Corinto? Y ahí nosotros podemos entender un poco en un marco general, dentro de ese marco, los textos bíblicos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿Cuál es la razón por la cual escribe estos versículos, del versículo 1 al 18, todo este capítulo? ¿Cuál es el propósito? ¿Recuerdan que habían falsos apóstoles, falsos maestros que estaban introduciéndose en la iglesia, estaban levantando calumnias contra el apóstol Pablo, querían desprestigiar su ministerio y querían debilitar su autoridad apostólica? Ellos estaban negando que Pablo fuese realmente un apóstol de Jesucristo. Y entonces llegaron de Jerusalén, probablemente, algunos que eran obviamente judíos, llegaron de Jerusalén con cartas que les recomendaban a ellos, supuestamente, inclusive algunos teólogos dicen que probablemente pidieron cartas, o más que pidieron, falsificaron cartas de personas eminentes de la iglesia de Jerusalén para llegar a Corinto y decir, nosotros sí tenemos autoridad porque estas cartas que vienen de allá nos avalan. Nosotros somos personas que
confiables porque hay una recomendación, cartas de presentación que avalan que somos efectivamente ministros de Dios. Entonces ellos dijeron, ¿dónde están las cartas del apóstol Pablo? ¿Dónde están las cartas de recomendación que avalan su autoridad apostólica? ¿Dónde? Y entonces por eso Pablo escribe este capítulo. Por esa razón Pablo comienza a responder a los cuestionamientos que estaban haciendo sobre su autoridad apostólica como ministro de Dios, y él comienza diciendo que no necesita carta de recomendación. Eso es lo que dicen los primeros 3 versículos, como vimos el domingo anterior. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Noten ahí, como algunos, ahí hay claramente una referencia a los más falsos maestros que estaban levantando acusaciones contra el apóstol Pablo. ¿Tenemos necesidad nosotros de presentar carta de recomendación? Eso dice Pablo. Obviamente son 2 preguntas retóricas que tienen una respuesta negativa. No, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué Pablo no tenía necesidad? Y ahí va a explicar en el versículo 2 la razón. Las verdaderas cartas de recomendación, y que sí tienen un aval muy grande porque allí se ve el poder de Dios manifestado, son ustedes mismos. Ustedes eran paganos absolutamente, adoraban sus propios dioses, tenían una vida de inmoralidad absoluta, y sin embargo, cuando llegó el Evangelio a ustedes, hubo un cambio sustancial en sus vidas. La evidencia era más que notable, era una evidencia palpable, era fácil de que las personas pudiesen ver la vida de ellos y si les conocían y verles nuevamente después de que el Evangelio llegó y darse cuenta del cambio sustancial que se había producido. Por eso Pablo dice, las cartas nuestras son ustedes mismos. En realidad, ustedes avalan el ministerio. ¿Por qué? Porque obviamente el Evangelio ha llegado a ustedes y ha producido cambios genuinos. Y eso es lo que produce realmente el Evangelio. Cuando no es simplemente no es simplemente un mensaje moralista, cuando no es simplemente un mensaje que quiere cambiar exteriormente a las personas, sino cuando es el verdadero Evangelio de Jesucristo, cambia el corazón de la persona. Y eso se manifiesta evidentemente en cambios exteriores, en conducta, en ética, en moral. Entonces Pablo dice, no, miren, la verdad es que ustedes son nuestras cartas. Y esas cartas que son ustedes, a las cuales llegó el Evangelio y por las cuales ustedes están siendo transformados, son en realidad personas muy especiales para nosotros. Por eso dice, escritas en nuestros corazones. Hubo un vínculo, una relación. El que predicaba el Evangelio y quienes recibieron el Evangelio, se produjo una relación estrecha entre ellos. Pablo dice, ustedes están en nuestros corazones. Son muy amados para nosotros, va a decir más adelante. Porque en realidad la obra de Dios se ha hecho en ustedes a través de nosotros. Fíjense versículo 3. Siendo manifiesto, siendo evidente, siendo palpable que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Nosotros expedimos la carta, pero ¿a quién? Ustedes son cartas de Cristo, porque Él fue el que cambió sus corazones. Porque Él es el Redentor, porque Él murió por ustedes, porque Él murió por ustedes para salvarles y darles una nueva vida. Sois cartas de Cristo. Y aquí hace un contraste. Escrita no con tinta, porque las cartas que llevaban los falsos maestros, esas cartas inclusive falsificadas, esas cartas eran escritas con tinta. Eran algo externo, simplemente. Pero Pablo dice, no, las cartas que son ustedes son escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, porque solo el Espíritu Santo puede producir esos cambios en las personas. No es por persuasión humana, no es porque ustedes llegaron de un momento a otro, ¿cierto? Y yo les convencí de que ustedes debían seguir a Cristo. No, el que convence es el Espíritu de Dios. Y por eso le dice, ustedes son cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Fue el poder de Dios el que obró en ustedes, y por eso la evidencia más palpable, más patente, son ustedes transformados gracias al Evangelio, porque el Espíritu Santo tomó el Evangelio y lo aplicó al corazón de ustedes para darles vida. Entonces, la diferencia es notable. Las otras personas estaban
disputando a través de cosas externas, a través de recomendación de otros hombres o de instituciones, como vimos la semana anterior. En cambio, ustedes, los creyentes genuinos, han sido salvados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Y estas cartas que son ustedes, no en tablas de piedra, y ahí hace inmediatamente una alusión al tipo de falsos maestros que habían. ¿Se fija? Eran judaizantes. Eran personas que querían insistir que había que creer también y había que guardar también la ley. Y la ley, escrita, recuerdan, en el monte Sinaí, en tablas de piedra. Entonces Pablo dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y aquí otra vez apunta al cambio interior de las personas. Y aquí apunta al hecho del alma de la gente. Al corazón se refiere a la parte más íntima del ser humano, no al músculo cardíaco, ¿cierto? Sino a la esencia misma, a lo que es la vida, en esencia que nosotros tenemos gracias a la forma en que Dios nos creó, con un alma trascendente. Y eso es lo que no era otra cosa que el cumplimiento de la profecía que decía que el Señor iba a venir en el nuevo pacto e iba a escribir su palabra en el corazón. Y iba a colocar su espíritu en ellos, iba a hacer que anduviesen en sus caminos. Eso es lo que sucedió con ellos. Ahora, quizás hasta aquí pueden haber acusado al apóstol Pablo de que era un egocéntrico, porque en realidad estaba diciendo, miren, ustedes son nuestras cartas, ustedes son la evidencia de que nosotros realmente somos ministros de Dios, y entonces podrían haberle acusado de que él era una persona que apuntaba hacia sí mismo en su defensa. Y por eso el versículo 4 y 5, que son los versículos que hoy vamos a estudiar, el apóstol Pablo apunta a que en realidad la confianza de él y de sus colaboradores, porque ahí utiliza el pronombre nosotros, ¿cierto? En plural. Él y sus colaboradores no tenían confianza en sí mismos. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Y ahí Pablo va a explicar esto, y esto es lo que yo quiero que examinemos en el día de hoy. Somos insuficientes en nosotros mismos, pero somos suficientes en Dios. Eso es lo que está enseñando. Somos insuficientes en nosotros mismos, pero somos suficientes en Dios. Sin embargo, aquí hay algo que yo quisiera introducir también un poco en relación a algo que Pablo sabía que era peligroso en su propia vida y era peligroso también para los demás. Por eso le escribe a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas esenciales, pero primero le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque es fácil que nuestro ego se infle, ¿cierto?, por algunas cosas externas o porque tengamos algún tipo de logro, y especialmente los líderes espirituales, eso evidentemente está mucho más cercano. Por eso Pablo le dice eso a Timoteo, somos proclives a creer que somos suficientes y capaces en nosotros mismos. Somos proclives a pensar que nuestras capacidades, habilidades o los logros que hemos tenido quizás nos hagan personas que estamos en un nivel distinto, en un nivel superior. Por ejemplo, el mayor conocimiento de la Escritura, el aparente éxito de nuestros ministerios, nos pueden llevar a pensar que es gracias a nosotros que esto está ocurriendo. Siendo bien sinceros y sabiendo que Dios conoce nuestro corazón, todos quienes hemos trabajado o estamos trabajando en el ministerio sabemos que eso ocurre en ocasiones. Sabemos que eso está en el interior de cada corazón. Por eso yo digo que la lucha más grande del creyente siempre no es con las cosas externas, ni con el diablo, como muchas veces en alguna iglesia andan viéndolo en todas partes, ¿cierto? Sino es con nosotros mismos. El problema mayor está dentro. Es el ego, es el orgullo,
el que nos hace pensar que somos nosotros capaces, que somos suficientes. Por eso, el apóstol Pablo preguntó en el capítulo 2, versículo 16, al final de ese versículo, ¿y para estas cosas quién es suficiente? ¿Y para estas cosas quién es suficiente? ¿Para qué cosa? Para predicar el Evangelio, para enseñar la verdad, para ser un ministro del Señor Jesucristo, para ser una persona que guíe al conocimiento de la verdad por medio de su ministerio. ¿Quién es suficiente para esto? Y lo deja ahí. No lo responde. Es interesante porque termina, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Y luego, ahora va a responder, en los versículos 4 y 5 va a responder esa pregunta que dejó planteada. Esta pregunta, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Se hace siempre pertinente. Para ser un maestro de la verdad revelada por Dios en las Escrituras, ¿quién es suficiente? Para desarrollar un ministerio de predicación del Evangelio, para pastorear con fidelidad, ¿quién es suficiente? Siempre debemos recordar que somos nada más que hombres. Hombres a quienes se nos ha encargado una tarea trascendente para la cual no tenemos hombros suficientes para sobrellevar esa responsabilidad. Nadie está capacitado en sí mismo, nadie tiene la habilidad ni la sabiduría que se requiere para realizar esta tarea. Nadie. No somos quienes podemos, por nuestra capacidad, dones o talentos, llevar a alguien a creer en Cristo. Nosotros somos incompetentes cuando llegamos solamente a la presentación del Evangelio y es el poder de Dios el que obra. Y si no obra el poder de Dios, nosotros somos inútiles. Eso es lo que la Biblia muestra. La capacidad de oratoria, la capacidad de atraer, ¿cierto?, a la gente a escuchar lo que nosotros queremos decir, eso no tiene ninguna posibilidad, ni tiene el poder para cambiar ningún corazón. Por eso, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Sigue siendo una pregunta pertinente para el día de hoy. El confiar totalmente en nosotros y nuestros recursos es una falacia alimentada por el fuego del orgullo y los vientos del infierno. Cuando alguien piensa que es capaz, cuando alguien piensa que en sí mismo tiene las herramientas para llevar y arrastrar a mucha gente tras sí, para llevarles a Cristo, está completamente equivocado. Esa es la mentira de Satanás. Nadie es suficiente en sí mismo para esta magna tarea. Los falsos maestros que estaban introduciéndose estaban diciendo a los corintios, nosotros sí somos suficientes porque tenemos cartas y podemos dejar en evidencia eso. Miren, ustedes pueden leerla, esa es una evidencia objetiva de que somos personas con autoridad. Somos capaces para realizar esto. Pablo no tiene cartas de recomendación. Ahora, el hecho de que sepamos que no somos suficientes no significa que no podamos hacer la tarea que Dios nos encomendó. Aquí hay que sopesar las cosas. Podemos irnos a un extremo y pueden decir, bueno, si nadie es suficiente, entonces nadie puede trabajar en la obra de Dios. Y eso no es lo que quiere enseñar la Escritura. Y por eso el apóstol Pablo dice, no, nosotros trabajamos, nosotros tenemos confianza, nosotros tenemos el aval de Dios detrás nuestro. No es que no podamos hacer la tarea, sino que somos insuficientes desde el punto de vista humano en nuestras propias capacidades. Eso es distinto a decir, no puedo. Yo he escuchado a muchas personas cuando se les encarga alguna tarea en la iglesia decir, pero es que yo no puedo. Es que yo no soy suficiente, no soy capaz. Sí, es verdad, tiene toda la razón. Pero cuando hacemos la tarea en la obra no dependemos de nosotros. Si dependiéramos de nosotros no podemos, pero no dependemos de nosotros. Por eso Pablo afirma, fíjense, su confianza. Está seguro de que él puede hacer una tarea que está más allá de sus fuerzas porque la tarea no la hace en sus propias capacidades. Pablo sabía que había sido llamado y comisionado por el mismo Señor Jesucristo resucitado. Contaba con la certeza de su llamamiento y la autoridad concedida por el mismo Señor para realizar su tarea. Recuerden Hechos capítulo 9, cuando
tiene el encuentro con el Señor Jesucristo resucitado, y ahí es comisionado inmediatamente. Y desde el primer momento Pablo sabe que él va a hacer una tarea que él no es capaz de hacer en sus capacidades, pero que tiene el aval del poder de Dios con él. Y por eso lo llena de confianza. Por esa razón es que Pablo, una vez que ha respondido a sus detractores, aquí en este caso que exigían cartas credenciales para avalar su ministerio en Corinto, también él se percata que puede ser posible que haya una mala interpretación de ellos en relación a lo que dijo de las cartas que eran ellos mismos, ¿verdad? Quizás los falsos maestros podían acusar a Pablo que era un orgulloso porque afirmaba que en ellos mismos podrían hacer la tarea en sus propias capacidades, pero Pablo dice en los versículos 5 lo contrario, en el versículo 5 lo contrario. No que seamos competentes por nosotros mismos, no. Nunca yo estoy diciendo eso, nunca estoy enseñando eso, dice Pablo. Y estas son las dos cosas esenciales que aparecen ahí en los versículos 4 y 5. Lo primero, el siervo de Dios confía en su llamado. Dios lo llamó y allí está su confianza. Porque si Dios lo llamó, Dios lo capacita. Si Dios lo llamó, Dios va a avalarlo con el poder de Él en la tarea que va a realizar. Si Dios lo llamó, Dios le va a dar la sabiduría que requiere. Si Dios lo llamó, Dios le va a dar la fuerza que necesita para trabajar en la obra. Y por eso Pablo dice, y tal confianza, estamos confiados en Dios, estamos seguros en Dios, pero no en nosotros. Los detractores de Pablo no minarían sus fuerzas para seguir haciendo la labor que Dios en Cristo le había encomendado. No, él no se iba a dejar llevar por algunos críticos que estaban tratando de destruir su autoridad apostólica en Corinto, en la iglesia que él mismo había plantado, sino estaba seguro de que Dios lo había encomendado para esa tarea y por tanto tenía el aval del mismo Señor. Todos los obstáculos y dificultades que enfrentaba le daban más fuerza y coraje para seguir predicando el Evangelio. Esa era la razón de ser de su vida. Nunca cuestionó su llamado o dudó de ello en ningún momento. Nosotros vemos toda la vida del apóstol Pablo. Esa es una tarea que yo le encomendé a los jóvenes y señoritas del Instituto Bíblico. Toda la vida del apóstol Pablo, si ustedes la ven desde el principio de que el Señor le salvó, inclusive en adelante, muestran que él tenía una convicción profunda de que no había otra cosa que él debía hacer sino predicar el Evangelio de Jesucristo. Toda su vida giraba en torno a eso. Pablo no era un asalariado, no era una persona que trabajaba por dinero, por sueldo. Pablo no era una persona que estaba allí porque no había sido capaz de hacer otra cosa en su vida. Como alguien dijo, si quieres ganar tu dinero, ganarte la vida sin mayores dificultades, haciendo poco, tienes que ser pastor. Pablo sabía que no era así. Pablo no estaba preocupado si le pagaban o no le pagaban. Pablo estaba preocupado si le daban o no le daban. Pablo estaba preocupado de predicar el Evangelio porque para eso fue llamado. Y lo demás era consecuencia nada más. Pablo era un siervo confiado, seguro. Y por tanto no estaba preocupado por tratar de solucionar los problemas que habían a su alrededor, sino que su mente y su corazón estaban fijos en predicar el Evangelio. Nada le iba a impedir que hiciera esto. Había una confianza absoluta en él. El Evangelio y la predicación del Evangelio llegó a ser parte del ADN de Pablo. Es decir, él sabía que tenía que, por decirlo de alguna manera, sus genes espirituales estaban impregnados del Evangelio. Y entonces todo lo que hacía lo interpretaba en función del Evangelio. Por eso dice a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 9, versículo 16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y luego, y esto es muy fuerte, porque Pablo dice que él está dispuesto a recibir el juicio de Dios sobre sí, este ay que menciona. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. En el contexto de un judío, en la mente de un judío, a los ay es una expresión de juicio. ¿Recuerdan Isaías cuando dice ay de mí? Ay de los que
Esa es una expresión de juicio. Pablo dice, yo estoy dispuesto bajo apercibimiento del juicio de Dios si no cumplo con esta tarea. Dios me llamó a predicar el Evangelio y eso es lo que yo voy a hacer. Y tengo una confianza tremenda de que el Señor no me va a abandonar en el proceso. No es en mis fuerzas ni mis capacidades que lo voy a hacer. Él sabía muy bien, el apóstol, que era un simple vaso de barro, pero que era portador del tesoro más extraordinario del mundo. Del mismo modo debemos considerarnos quienes somos llamados a esta labor. El ministro del Evangelio es un vaso de barro, pero confiamos en que somos al mismo tiempo portadores de un mensaje trascendente y glorioso, que tiene el poder de vivificar a los muertos, dar vista a los ciegos y liberar a los cautivos del pecado. Imagínense la importancia del Evangelio. Cuando uno lee eso en la Biblia empieza a pensar, qué increíble, ¿cómo puede ser posible que a veces tomemos tan livianamente este mensaje? Cuando no existe ningún mensaje en la tierra ni en el universo que sea tan importante como este. ¿Qué mensaje puede dar vida a los muertos? ¿Qué mensaje puede dar vista a los ciegos? ¿Qué mensaje puede liberar al cautivo del pecado, de su condición, de la cual no puede zafarse por sí mismo? Solo el Evangelio. Entonces la confianza de Pablo era de que él, siendo un ministro del Señor, estaba dispuesto y había sido llamado para esa tarea y él no iba a ceder ni siquiera ante sus críticos ni ante aquellos que trataban de desvirtuar su autoridad. No, el apóstol entendía claramente que esa era su razón de ser. En sus pensamientos había una sola cosa, que el Evangelio de Cristo fuese conocido en todas partes. Me emociona siempre cuando leo esto. Nosotros ya lo vimos en la serie de predicaciones de la carta de Filipenses, pero cuando leo en el capítulo 1, versículo 12, considerando que los hermanos de Filipo estaban preocupados por el apóstol Pablo porque estaba encarcelado en Roma, encarcelado injustamente. Sin embargo, ellos están preocupados y Pablo les manda una carta y le dicen, tranquilos, no se preocupen. Miren lo que dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, incluyendo obviamente su encarcelamiento, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esa palabra progreso hablaba de una persona que iba con un machete cortando, ¿cierto?, la maleza para hacer camino. Pablo dice, estas cosas que me han sucedido, el hecho de que yo esté en la cárcel, han redundado para el avance del Evangelio. No había nada más en su mente y en su corazón. No dice, pobre de mí, miren en la condición que estoy injustamente, yo no le he hecho mal a nadie, estoy en la cárcel. No le está diciendo, hermanos, oren por mí, por favor, para salir de la cárcel. Fíjense lo que a continuación dice en el versículo 13 en adelante. De tal manera dice que mis prisiones, o sea, su encarcelamiento, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Alcanzó incluso por el hecho de estar ahí a guardias de la pretorianos, a guardias de la élite del César. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. También produjo un avivamiento, vamos a decir, en los predicadores de la misma iglesia en Roma. Algunos, dice a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Dónde estaba la satisfacción de Pablo? En eso, que Cristo fuera anunciado. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ese es un mensajero de Cristo. O por vida o por muerte. De tal manera que los cuestionamientos que le estaban haciendo en Corinto no anulaban a Pablo en su tarea. Él sabía perfectamente que tenía que actuar así
porque todo lo que ocurría lo interpretaba tras el prisma del Evangelio. ¿Cómo lo podía interpretar? De acuerdo a si el Evangelio avanzaba, lo que pasara con él era indiferente, no había problema, él seguía adelante. En esto Pablo seguía la huella de los apóstoles de Cristo. Cuando fueron en Hechos, ¿cierto?, los primeros versículos, los primeros capítulos, capítulo 4, versículo 13 y versículo 29, cuando a ellos los amenazan. Después de amenazarlos, en la segunda ocasión los azotaron por hablar del Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron ellos? Siguieron adelante. Estaban seguros de que eso es lo que tenían que hacer porque para eso fueron llamados. 4.13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Daban testimonio en medio de sus circunstancias difíciles. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Por tanto, la eficacia de su ministerio era debido solo a la gracia y el poder de Dios. Lo de Pablo no era autoconfianza, sino confianza en Dios mediante Cristo. A esta altura, el apóstol deja bien claro, primero, que no necesita carta de presentación que avalen su ministerio, porque las cartas más poderosas eran la evidencia de vidas transformadas por el poder de Dios mediante la predicación del Evangelio. Esta era una evidencia irrefutable de su autoridad apostólica. De paso, también ataca la pretensión de los falsos maestros judaizantes de exigir a los creyentes en Corinto que también debían someterse a la ley, no en tablas de piedra, para agradar a Dios. Ellos pensaban que debían exigir además eso. Pablo deja claro que eso no es así, y más adelante lo va a desarrollar del versículo 6 en adelante. En segundo lugar, el apóstol establece su confianza y la de sus colaboradores mediante Cristo para con Dios. El ministerio que había recibido, lo recibieron de Cristo y su confianza descansaba en el poder y la fidelidad de Dios. Por contraste, los falsos maestros eran arrogantes, egocéntricos y confiaban en sí mismos, en sus propias capacidades y habilidades. Pensaban que en ellos mismos tenían el poder para hacer una tarea que es imposible hacer a hombres comunes y corrientes como nosotros en nuestras propias fuerzas. Hermanos, ¿cómo podemos, vimos la semana anterior, cómo se puede distinguir un verdadero maestro de un falso maestro del Evangelio? Ahí está la evidencia. La mayoría de los falsos maestros, si no todos, apuntan a sí mismos, no a Dios. Apuntan a su capacidad, a su poder, no al poder de Dios. No apuntan a la obra de Jesucristo, sino a la obra de ellos, a lo que ellos pueden hacer. Venga, traiga a sus enfermos, Dios quiere sanarlos. ¿Pero a través de quién? A través de mí. Venga y va a prosperar si usted hace esto. ¿Qué cosa? Que me deposite en mi cuenta $1.000.000. Y entonces Dios lo va a prosperar. ¿Pero a quién le está depositando el dinero? Esa es una evidencia notable de un falso maestro. Lamentablemente, la gente a veces sigue ciegamente a ese tipo de personas. Pero un siervo verdadero de Dios está aquí avalado primero por su propio carácter. El carácter piadoso de un siervo de Dios es evidente. No se puede vivir con una máscara durante toda la vida. En un momento se va a caer esa máscara. En segundo lugar, es avalado también por lo que Dios está produciendo en su ministerio. No grandes cantidades de gente, sino gente transformada. Y en tercer lugar, es avalado porque no confía en sí mismo, sino confía en Dios. Pero esa confianza en Dios le da la motivación necesaria para seguir adelante. Por eso el apóstol más adelante va a decir, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos lleva adelante, nos empuja para hacer la tarea que debe realizar. Un siervo de Dios entonces es tal porque recibe su llamamiento de Dios y proclama solo la palabra de Dios. Su llamado tiene su fuente en Cristo y su propósito es predicar a Cristo y nada más. Todo lo demás está subordinado a esto. Esta es también la razón por la cual tienen gran estima la palabra de Dios. La estudia con avidez, la aplica a su vida y la proclama con toda confianza en que Dios la hará fructificar, porque el que siembra y el que riega no es nada sino el que hace fructificar esa semilla que es Dios.
Un falso siervo de Dios está más preocupado por su prestigio antes que por la verdad. Por esa razón no duda en corromper la palabra. Capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. No hacen una mezcla, no distorsionan las Escrituras para su propio provecho. Un verdadero siervo de Dios nunca hará eso. Prefiere perder con la verdad que ganar con la mentira. Y luego entonces Pablo va a decir, para que no quede lugar a dudas, ¿de dónde viene su competencia, su suficiencia? Y eso es lo segundo. Un siervo de Dios reconoce que su competencia viene de Dios. Versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y aquí la palabra competencia es la misma que suficiencia. Es decir, no que seamos suficientes por nosotros mismos. Nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Es decir, Pablo dice claramente aquí, el poder, la capacidad para hacer lo que hacemos no está en nosotros. Eso es lo primero. Hasta aquí Pablo corría el riesgo de ser malinterpretado, como dijimos anteriormente. La confianza y seguridad que demostró tener junto a los suyos podría ser vista como autosuficiencia. Por eso responde a la pregunta que dejó planteada en 2.16, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y responde con un no rotundo respecto de sí mismo. Fíjense, no que seamos competentes por nosotros mismos. No somos competentes nosotros mismos. Eso es lo primero. Negativamente Pablo dice, no miren a nosotros creyendo que nosotros somos los importantes. El importante es Cristo, es el mensaje de salvación, no nosotros. Ahora, ¿por qué defendía entonces su ministerio apostólico? Porque obviamente si era destruido el ministerio, entre comillas, desprestigiado el ministerio de Pablo, la autoridad apostólica, el mensaje era cuestionado. Y por eso él defendía su ministerio. La versión de las Américas traduce apropiadamente, no que seamos suficientes en nosotros mismos. El ministerio de Pablo nunca descansó en su propia capacidad. Nada podía hacer en sus propias fuerzas y capacidades y sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En la palabra de la cruz. ¿Dónde está el poder de Dios? En el mensaje de la cruz. El mensaje del Evangelio, capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es lo que creía Pablo? No, en mí no, yo no puedo. Ahora, ojo con esto, Pablo era un extraordinario intelectual, era un hombre que tenía un conocimiento inmenso. Cuando llegó a Atenas citó a dos personas, a dos poetas griegos. En medio de las diferentes clases de filosofías que habían allí, de los diferentes tipos de filosofías, los epicúreos y los estoicos, ¿recuerdan? Pablo llegó a predicar y dijo, y citó a dos poetas griegos. Él tenía un conocimiento cabal de un montón de cosas de la cultura. Sin embargo, cuando va a predicar el Evangelio dice, yo no confío en nada de esto. En nada de esto. Nada del conocimiento que yo pueda mostrar va a traer a la gente a los pies de Cristo. Nada. Hermanos, hay un error sustancial muchas veces que se da en las personas pensando de que si yo soy una persona que argumento bien, la gente va a llegar al conocimiento de Cristo. Eso es falso. Es falso.
Se confunde la apologética o la apología, la defensa de la fe, con el Evangelio. ¿Me explico? Es bueno que nosotros demos razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso dice, ¿cierto? Pedro, 1 Pedro 3:15. Sí, por supuesto. Pero eso no va a salvar a nadie. ¿Entienden a qué me refiero? No, el Evangelio es el que salva. Porque el poder está en el Evangelio, en la palabra de la cruz. No en las habilidades retóricas, no en las habilidades racionales para participar en un debate y tratar de convencer a otro. Pablo sabía que no era así. Él evidentemente presentaba argumento y evidencia, por supuesto, y está bien que lo hagamos, pero no confiaba en eso. No que seamos competentes en nosotros mismos, ni siquiera para pensar algo de nosotros mismos. Miren lo que dice Pablo. Pablo era consciente de sus muchas debilidades y el Señor le enseñó como respuesta a su oración, recuerdan, que debía disfrutar de este hecho porque era en estas circunstancias, en sus debilidades, que el poder de Dios se hacía manifiesto. Segunda de Corintios 12:10. No es en sus propias capacidades, sino en sus debilidades. Pablo llegó a apreciar sus debilidades porque eran un instrumento en las manos de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ven? No somos suficientes en nosotros mismos. No somos. Cuando ustedes escuchan a una persona que digan que es capaz de hacer muchas cosas en sí mismo, ese es un falso maestro. Por esta razón, un siervo de Dios jamás descansará en sus habilidades, dones o talentos, sino solo en Dios y su poder. Dios no escoge a los grandes talentos de esta tierra para ser ministros. Dios no pregunta si existe alguien suficiente para llevar esta tarea adelante, sino llama soberanamente a quien Él desea y lo usa conforme a su propósito. Solo de esa manera la gloria puede ser de Dios. De lo contrario, la gloria es del hombre también. Robert Murray McCheyne, un tremendo predicador de la historia de la iglesia, dijo: Dios no bendice los grandes talentos, sino la gran semejanza a Jesús. Un ministro santo es un arma tremenda en las manos divinas. Un ministro santo es un arma tremenda en las manos divinas. Pablo nunca dependió de su sabiduría y capacidad oratoria para llevar a la gente a Cristo. Él sabía que eso era completamente imposible. Presentaba sus argumentos y defendía la fe como nadie. Sin embargo, Pablo sabía que la conversión de las personas no dependía de su capacidad argumentativa. Simplemente por una cosa que es evidente en la Escritura, porque el problema del hombre no es intelectual, sino moral. El problema del hombre no está aquí en la cabeza, el problema del hombre está en el corazón. ¿Recuerden? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El problema del hombre es su lealtad hacia el pecado. Y eso solo puede romperla el poder de Dios. Nadie más. Solo Dios puede sacar un corazón de piedra y colocar en su lugar un corazón de carne. Solo Dios lo puede hacer. Y por eso debemos estar conscientes que no somos nosotros, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad. Es muy interesante que Pablo reconoce aquí que no es suficiente siquiera para pensar algo de sí mismo. En otras palabras, el apóstol estaba diciendo ni siquiera somos suficientes para evaluar, porque eso implica la palabra. Evaluar o juzgar nuestro ministerio dependiendo de sí mismo. Nunca confió en algo que procediera de él. Un hombre, aún el más dotado de los hombres, es completamente inútil si Dios no lo usa con poder. Esto nos pone en el lugar que siempre debemos estar como siervos de Dios, a los pies de Jesús, rogando que Él se digne usar nuestras vidas como medios para que otros lleguen al conocimiento de Cristo. Nadie es suficiente en sí mismo. Nadie debe depender de sí mismo para realizar esta labor. Bien escribió Carlos Spurgeon cuando dijo: hermanos, si Pablo no es competente en sí mismo, ¿qué somos tú y yo? ¿Dónde estás tú? ¿Te complaces en el sueño de que eres autocompetente? Ten vergüenza de tu disparate en la presencia de un gran hombre que sabía lo que decía, refiriéndose a Pablo,
y quien habló bajo la dirección del Espíritu de Dios y escribió deliberadamente, no que seamos competentes por nosotros mismos. Nadie es suficiente en sí mismo. Y en segundo lugar, Pablo apunta a la fuente de su suficiencia, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, o nuestra competencia viene de Dios. Esta es la gran verdad que nunca debemos olvidar, todo creyente, especialmente quienes hemos sido llamados a un ministerio de predicación de la palabra de Dios. Nunca seremos competentes nosotros mismos. Nuestra competencia viene de Dios. Pablo se apresura a insistir en que lo que él haya podido hacer no es en realidad su propia obra, sino la obra de Dios. Ha sido Dios quien le ha capacitado para la tarea a la que le ha llamado. Cuando Pablo predicaba, el Evangelio, nunca estaba confiado en sus argumentos, sino en el poder de Dios. Porque él sabía que solo podía ser fructífera su labor si Dios obraba poderosamente. No había nada más. Como dice William Barclay, él nunca decía, refiriéndose a Pablo, él nunca decía, fíjense en mí, en lo que yo he hecho, sino a Dios sea la gloria. Nunca se consideró idóneo para nada, siempre pensaba que era Dios quien le capacitaba y fue precisamente por eso, consciente como era de su incapacidad, por lo que no le daba miedo encargarse de ninguna labor. Y esto es interesante. El saberse incompetente en sí mismo es justamente lo que me habilita para cualquier labor en la obra de Dios. No me inhabilita. El saber que soy incompetente en mis propias fuerzas, que tengo muchas debilidades y que no soy capaz de hacer esta tarea es lo que me habilita para que Dios me use como instrumento. Porque ese reconocimiento está mostrando que voy por el camino correcto, entendiendo que no soy yo quien va a hacer la obra, sino es Dios a través de mí. Nunca tenía que hacer las cosas solo. Dios siempre estaba con él. Recuerden lo que pasó con José cuando estaba en la casa de Potifar. ¿Qué es lo que vio Potifar? Que la casa estaba prosperando. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. No por José mismo, sino porque Dios estaba con José. ¿Por qué Pablo pudo ser un hombre que plantó una gran cantidad de iglesias en prácticamente toda la cuenca del Mediterráneo? ¿Cómo pudo llegar a los lugares donde llegó, inclusive a Europa, Asia y a otros lugares con el Evangelio? Porque era Dios obrando a través de Pablo. El poder de Dios era el que se manifestaba. Y hermanos, aquí hay una cosa muy importante. A veces nosotros simplemente tenemos un concepto del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, pero que no hablamos mucho de él. ¿Cuál es el poder para testificar? ¿Cuál es el poder para cambiar vidas? ¿Quién lo da? ¿Quién lo derrama en los suyos? El Espíritu Santo. Recuerden, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Después de qué? De recibir el poder de Dios. Entonces es el Espíritu de Dios el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos nada más. Y por eso entonces siempre la gloria solo le pertenece a Dios. No le puede pertenecer a otra persona. No puede ser compartida. No puede ser un 0,0001% del hombre. Nunca. Toda la gloria es para Dios. Porque es su poder que cambia la vida. Es su poder el que salva. Es su poder el que transforma. Y Pablo estaba reconociendo eso. Nuestra suficiencia viene de Dios. No somos suficientes nosotros mismos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos una vez más que no somos nosotros, Señor, sino eres tú en nosotros. Y por tanto no debemos ser nosotros los conocidos, sino Dios, Jesucristo, su obra, su Espíritu Santo, los que deben ser evidentes en lo que es la transformación de una persona. Cuando una persona pasa y es llevada de las tinieblas a la luz, es tu poder el que obra. Cuando una persona es transformada de alguien que entregaba, Señor, sus miembros para la injusticia, a una persona que ahora entrega su vida, su cuerpo, su ser, su alma,
para la justicia es porque tú has obrado en ella. Y los hombres simples instrumentos, tal como dice Pablo, vasos de barro nada más. Señor, bendice a mis hermanos que podamos amarte más a ti, porque aquí el dueño de la iglesia y el Señor de la iglesia eres tú. Podamos obedecerte más a ti, Señor, y luchar para que tu nombre sea conocido en todo lugar. Danos de tu gracia para ello, en todo momento, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.